diputada presidenta. Compañeras, compañeros, diputadas, diputados, medios de comunicación, quienes nos siguen a través de las redes sociales, muy buena tarde. Tengan. El pasado 27 de abril se recibió en este Congreso local el tercer informe de actividades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con la finalidad de profundizar en el informe. El día 9 de mayo del 2022 se llevó a cabo esta reunión con el fiscal general Carlos Zamarripa. En dicha reunión, las y los diputados de todos los grupos parlamentarios realizamos cuestionamientos esperando se ampliara la información que se había remitido en el informe con respuestas claras y directas de parte del fiscal general del Estado. Sin embargo, esto no fue así, pues prevaleció la evasión del encargado de la Procuración de Justicia en la entidad, más preocupado en intentar maquillar una realidad que en la de ofrecer información veraz. Pero la realidad es inocultable. En Guanajuato sigue prevaleciendo la violencia, la inseguridad, la impunidad, la ineficacia en la Procuración de Justicia. Al mismo tiempo, seguimos careciendo de un fiscal verdaderamente autónomo, que esté alejado de los grupos de poder en la entidad, para que investigue y persiga los delitos independientemente de la afiliación de quien los cometa. Y es que no podríamos esperar autonomía de alguien cuyo origen está precisamente ligado a los intereses partidistas. Quien funge actualmente como fiscal general, antes de su nombramiento, se había desempeñado durante 10 años como procurador de justicia, gracias a la confianza de 3 gobernadores panistas de esta entidad. El fraude a la Constitución que logró un pase automático del procurador de justicia a fiscal general mediante un artículo transitorio que avaló este Congreso la pasada legislatura, significó el intento por mantener intacto el pacto de impunidad durante más de 9 años, al mismo tiempo que se simulaba la creación de una fiscalía autónoma. Esa falta de autonomía se acredita todos los días. Si se trata de opositores políticos, todo el peso de la ley. Lo contrario si se trata de delitos cometidos por aliados del régimen, en donde se hace valer el peso del pacto de impunidad. Los ejemplos sobran. Vamos a ver. Puede mencionarse, por ejemplo, cuando vimos desde la Fiscalía General del Estado cómo fue protegido el agresor de Regina Irastosa, Jorge N., diputado federal por el PAN, con la conveniente reclasificación del delito de violación por el delito de abuso sexual. Lo pasaron de violación a abuso sexual, para que el agresor pudiera llevar el proceso penal en libertad, en su casa, para proteger al mismo agresor, repito, diputado federal del Partido Acción Nacional. No se ha judicializado, hay que recordar que tampoco no se ha judicializado la carpeta de investigación por otra denuncia, por el delito de violación cometido en contra de María José Velázquez Navarro, quien también levantó la mano con este tema de la violación de este sujeto. Cabe señalar que a pregunta expresa del Grupo Parlamentario de Morena sobre ambos casos, el fiscal general se negó a dar la información más elemental. No se tocó el tema, no se profundizó en este tema. Pero hay muchos otros casos de protección, desde la Procuración de Justicia. Los familiares de Leonardo Reyes, joven asesinado por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública, han denunciado la protección de la Fiscalía General, que la Fiscalía General le ha otorgado a los elementos involucrados con la finalidad de obstaculizar el acceso a la justicia. Ese pacto por la impunidad en Guanajuato, instrumentado por la Fiscalía General del Estado, se ve reflejado cuando se analizan los resultados de su Fiscalía especializada en combate a la corrupción también. De acuerdo con el análisis de la operación de las Fiscalías Anticorrupción en México, del IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, en el 2021, en el periodo que va de enero del 2019 al 31 de mayo del 2020 en Guanajuato, la Fiscalía Especializada no judicializó una sola investigación. Esto se confirma también desde la información que emite la Auditoría Superior del Estado.
Pues la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción recibió de la Auditoría Superior del Estado 265 denuncias al cierre del 2021. Sin embargo, la mayoría siguen en trámite, 167 por cierto, 60 casos archivados. En otras, la propia Fiscalía se ha declarado incompetente y solamente 9 han sido judicializadas. Esto es apenas el 3% del paquete que le pasa a la Auditoría Superior del Estado a la Fiscalía del Estado. Respecto a aquella proporción presentada estrictamente durante el 2021, es decir, en 9 denuncias, es necesario señalar que fueron presentadas en febrero del año pasado, esas denuncias, pero a la fecha pues no se ha judicializado una sola, aun cuando existen montos millonarios relacionados con presuntos actos de corrupción. Una de ellas, 136 millones de pesos, aquí está. Esta se presentó el 12 de febrero de ese año y bueno, pues no hay nada, no hay ningún resultado. En todos estos casos, la Fiscalía lleva más de un año integrando los expedientes y resulta inexplicable que lleve más de un año porque, en teoría, pues la Auditoría Superior del Estado realiza una denuncia con una investigación y esta investigación proviene de una auditoría. Entonces, obviamente, hay una carpeta ya integrada que debería facilitar el trámite para la procuración de justicia en esta materia. Sin embargo, pues ahí llevan soñando el sueño de los justos. En suma, es necesario precisar que de todas las denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado por presuntos actos de corrupción, no se ha obtenido una sola sentencia condenatoria, una sola no se ha obtenido. Con lo cual se muestra que la Fiscalía General del Estado está interesada, muy poco interesada o no interesada en combatir la corrupción. En cuanto a la violencia y la inseguridad, estas han ido en aumento constante, de la mano del actual fiscal. Desde que asumió el cargo como Procurador de Justicia hasta la fecha, la violencia y la delincuencia no han parado. Un año antes de su llegada, en el 2008, el INEGI reportó 296 defunciones por homicidio en todo el año 2008. Para el 2020, es el último dato disponible, este número subió hasta 5,083 homicidios. Se incrementaron más de 1,600%. Aquí está, 296 a 5,083. Por su parte, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2021 Guanajuato fue la entidad con el mayor número de víctimas de homicidios dolosos en todo el país, con 3,516 víctimas. Número 1. Dicha tendencia se sostiene durante el primer semestre de este 2022, cuando Guanajuato ocupó también el primer lugar en homicidios dolosos a nivel nacional con 766, de los cuales 61% se realizaron con armas de fuego. En este sentido, los homicidios dolosos en Guanajuato representan el 10% de la incidencia de este delito en todo el país. Aquí está. Primer lugar. La ola de violencia y la ola de impunidad ha afectado en gran medida a las mujeres. Aunque el fiscal omitió incomprensiblemente referirse al tema en su informe, de enero a diciembre del 2021 se reportaron 378 muertes violentas de mujeres, 34 feminicidios y 344 homicidios dolosos. Esto igualmente forma parte de una tendencia en la que Guanajuato es una entidad cada vez más violenta para las mujeres. En 2015, las mujeres violentas de mujeres ocurridas en Guanajuato representaban apenas el 6% del total nacional. Para el 2021, esta cifra ya había subido al 10%. Por esto, actualmente, Guanajuato, nosotros lo consideramos el epicentro de la violencia contra la mujer.
Desde el 2020, una de cada 10 muertes violentas de mujeres de este país suceden en este estado, en Guanajuato. Durante los últimos 2 años, más de una mujer por día es asesinada de forma violenta en Guanajuato. Y eso no lo decimos nosotros, lo dicen las estadísticas. De esta forma, pese a la tendencia nacional de reducción de la violencia fatal contra las mujeres, Guanajuato sigue ocupando el primer lugar como la entidad con más casos registrados de homicidios dolosos de mujeres. Lo anterior llevó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a solicitar que se decretara la alerta de violencia de género en la entidad. Y también que mi compañera Edith, diputada local, solicitara por parte del Grupo Parlamentario de Morena esta alerta de género. La misma estrategia para intentar ocultar los fenómenos de violencia que se viven en Guanajuato fue utilizada durante años en el caso de la desaparición de personas. La narrativa oficial de la Fiscalía Estatal fue la de desconocer completamente el fenómeno de la desaparición de personas y las fosas clandestinas. Lamentablemente en Guanajuato es otra realidad latente. Apenas el pasado 13 de mayo, el grupo de buscadoras Madres Guerreras de León informó que se encontraron restos de personas en una fosa clandestina rumbo de Hacienda Arriba en León, Guanajuato. La desaparición y no localización de 2.686 personas en el estado, los hallazgos de fosas clandestinas a lo largo de todo el estado, junto con la crisis forense, ha pulverizado los efectos de la propaganda oficial. Pero esto no ha sido suficiente para que el grupo en el poder en Guanajuato, desde hace más de 30 años, asuma con puntual responsabilidad y analice con seriedad este problema y genere un cambio en la ruta política de la inseguridad y procuración de justicia. Compañeras y compañeros diputadas, diputados, la falta de autonomía del fiscal acompañada con los pésimos resultados que ya hemos estado viendo aquí constituyen causas graves que exigen que esta soberanía se analice y se discuta la continuidad de que Carlos Zamarripa continúe al frente. En el Grupo Parlamentario de Morena consideramos que debe removerse el actual fiscal general del Estado y en su lugar, a través de un procedimiento que ahora sí respete la Constitución, se elija un fiscal autónomo, eficiente y a la altura de los retos de nuestra entidad en estos momentos. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Morena propone el siguiente punto de acuerdo. Esta legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato acuerda exhortar respetuosamente al gobernador del Estado de Guanajuato, al ciudadano Diego Sinué Rodríguez Vallejo, para que, con fundamento en lo establecido en la fracción cuarta del artículo 95 de la Constitución Política del Estado, inicie el procedimiento de remoción del fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada.